A lo largo de todos estos años hemos hablado, hemos entrevistado a mucha gente, muchos ejecutivos que transcurrieron durante muchos años en una carrera corporativa, en diferentes multinacionales o a lo mejor en empresas argentinas, pero que bueno, que en algún momento decidieron emprender algo propio y justamente se convirtieron en eso, se convirtieron en emprendedores. Y vamos a hablar con alguien que, bueno, transitó un camino similar, trabajó bastante tiempo en una multinacional hasta que en un momento, bueno, se desvinculó por diferentes motivos y comenzó con un proyecto que yo no sé si ya lo tenía guardado en algún rincón o lo estaba pensando en los últimos años de su carrera corporativa, pero bueno, lo cierto es que es un proyecto que está creciendo y realmente es muy importante y seguramente tiene mucho más por desarrollarse. Lo tenemos ya contactado del otro lado de la línea a Cristian Faraoni. Él es, les decía, una de las personas, en realidad es el ideólogo del proyecto que se llama Cafetino, es el creador de Cafetino y ya nos va a contar de qué se trata. Cristian, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, todo tranquilo. Acá hace un rato tomé otro café, ya creo que ya voy por el tercero del día, así que muy Bueno, contento. claro, me imagino que en eso te has hecho especialista. No sé si vos eras un amante del café de siempre y que por eso también a lo mejor decidiste vincularte al rubro. Contanos un poco cómo es tu historia relacionada al café. Mira, en realidad yo era amante de la mecánica. Yo Ajá, venía trabajando en una industria autopartista, que era un poco lo que había para lo que me había formado como ingeniero mecánico. ujú, Por esas cosas de la vida me agarra una reestructuración y donde me agarra la reestructuración me encuentro con ese bache de tiempo, con ese parate y ahí claro, empieza a surgir un poco el qué hacer. El que antes de todo esto era como algo más para tomar, no tenía ni la dedicación ni la pasión que claro. tiene hoy en día, ni Sí, moviliza sí. todo lo que moviliza. Y Pero también es cierto, digo, que eh, la sociedad en general, o por lo menos un segmento de la sociedad, en los últimos años también se ha hecho cada vez más fanática y bueno, y muchos se han especializado realmente en lo que es el arte del café, ¿no? Se está sofisticando mucho más ese mercado. totalmente de acuerdo, totalmente de Ujú, acuerdo. Así como pasó en otros productos gastronómicos también, el consumidor cada vez sabe más, el consumidor cada vez exige más a los productores mejores calidades, ujú, y así es como nosotros nos metimos ya desde hace unos años de lleno en el café de especialidad, que son estos cafés claro. que vos los tomás y no tienen amargor, tienen notas aromáticas, son súper agradables, ni hace falta endulzarlos. Sí, 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 sí. Y contanos un poco, bueno, vos nos contabas que trabajabas en una multinacional, hubo una reestructuración, te fuiste seguramente con un dinero en la mano y como pasa con mucha gente, dice, bueno, con este dinero, ¿qué hago? Digo, lo ¿Y ahora qué? reinvierto, lo guardo, lo pongo a trabajar o me compro un departamento y vivo de renta. Bueno, vos decidiste emprender. Digo, ¿eso en qué año fue? Mira, esto hace casi 10 años. A mí me Ajá, desvincularon en el 2014, sí, 2015 arrancó Cafetino como proyecto, como emprendimiento, como ratos libres, ujú, con una idea inicial que era una cápsula recargable, que la seguimos vendiendo el día de hoy, que es un producto que anda muy bien, está muy aceptado por el consumidor. ujú, Eh, y con a ver, ese bache desde que arrancó la idea hasta que evolucionó, hasta que se probó con clientes, no, con amigos, con sí, conocidos, hasta que se empezó a comercializar la primera cápsula, hablamos de un año que había pasado. claro, ujú, Por lo ujú. cual, fin de 2015 recién arranca a tener un poquito de ingreso, ¿no? Más ese resultado negativo. A ver, porque a veces uno con el paso del tiempo va perdiendo la noción, pero vos no vas a saber decir bien. Digo, coincidió un poco con este boom que hubo de las cápsulas de café.
que Mira, habrá sido en 2013, 2014, en esa época. en esa época estaban acelerándose mucho el consumo de café en cápsulas, Sí. por lo cual nosotros encontramos una forma de que la gente lo pueda consumir en la casa, reduciendo el impacto medioambiental y de una manera muchísimo más económica. Claro. Ahora, el negocio después fue creciendo, nosotros entendimos que éramos una empresa de café, no una empresa capsulera. Entonces, las cápsulas son hoy una forma de consumir café y con una novedad que estamos lanzando ahora, que hace 3 años estamos trabajando. Si el primer producto lleva 1 año, Sí. este nuevo producto hace 3 que lo venimos trabajando y es lo que estamos lanzando ahora al mercado, que son, de nuevo, cápsulas de café, pero que ya vienen con el café adentro, no cualquier café, café de especialidad. Ajá. Y encima, con el plus que están hechas con un bioplástico, o sea que es un plástico de origen vegetal, que una vez que la utilizaste la pones en un compost y se degrada. Y cera, ajá, ajá. Digamos que ya no son reutilizables como eran hasta ahora. En realidad las reutilizables siguen estando. Vos querés reutilizar, Está bien. agarrás, reutilizar, no hay ningún problema. Hay lugares donde tal vez es más difícil, en una oficina, donde hay un consumo más grande, en algún comercio, o una persona que no quería recargar simplemente por el hecho de no hacerlo. Sí. Ahora sacamos también, para no tener que recargar, una función, una cápsula que tiene el menor impacto medioambiental. No nos olvidemos que una cápsula de aluminio en la basura son 100 años que tardan en degradarse y una de plástico entre 400 y 500 años. Claro, claro, claro. Entonces, es una locura porque por un café queda generaciones dando vuelta el residuo de ese café que se tomó. Vamos un poco de vuelta, un poco para atrás, hace 10, 12 años cuando vos comenzaste. Recuerdo que, bueno, cuando comenzaron a aparecer las primeras máquinas, obviamente, como todo lo novedoso, eran muy caras las cápsulas de café. Y sí. vos comenzaste de alguna manera a buscarle la vuelta para poder adaptar lo que vos hacías a, por ejemplo, a las cafeteras Nespresso. Eso te llevó un tiempo, digo, ¿cómo lo fuiste desarrollando? Y también te quiero preguntar si, porque me imagino que eso a las empresas, digamos, que en ese momento dominaban el mercado, tampoco les debe haber hecho mucha gracia. Mira, esto te cuento cómo es. Primero, yo de formación soy ingeniero mecánico, trabajé muchos años desarrollando productos con terminales automotrices. Entonces, todo ese background que yo ya traía como formación, lo apliqué al desarrollo de este producto. Sí. Este producto en ese momento, el primero que habíamos lanzado, que eran las recargables compatibles con cafeteras Nespresso, era un producto que llevó más o menos 1 año desde la idea hasta tener un producto funcional y escalable, ¿no? Porque primero necesitas que funcione y después necesitas poder hacerlo a un costo lógico. Claro. Y había algunos requisitos, tenía que ser de plástico porque la cafetera dentro es toda de plástico, no podía ser de acero inoxidable porque si el usuario hacía un mal uso o forzaba algo podía dañar la cafetera. Entonces había como varios vínculos que para el proyecto estaban interesantes. Y en el mientras tanto fue en el mismo momento donde a nivel mundial se abrió la patente y empezaron a surgir en otras partes del mundo también cápsulas recargables o cápsulas alternativas ya con café Eso adentro. después se hizo, digamos, ya se masificó y digo, yo recuerdo de los primeros años, no era tan fácil, digamos, replicar el modelo, digamos, que usaba cada cafetera, pero después ya se abrió, ¿no? El cambio ese fue entre 2013 y 2014. Ajá, perfecto. Ahí es donde se dio el cambio al mercado internacional, donde se abrió la patente, donde venció el modelo industrial, y ahí empezaron a aparecer otros competidores en el exterior y a nivel local. Con una particularidad, te puedo asegurar que somos la única empresa en el mundo que fabrica cápsulas y café, cápsulas recargables. No lo vi en ningún otro lugar, ¿eh? Mirá que viajo, busco, veo. Es un modelo que logramos acá que está bien, y en otros lados, o el que hace café, o el que tiene cápsula recargable la vende como si fuese un accesorio de bazar. ¿Y eso por qué crees que es que ninguno, digamos, porque no deja de ser ustedes, digo, tienen las dos patas, ¿no? Combinan todo el negocio, digo, ¿por qué crees que cada uno se especializó en cosas diferentes? Mira, yo creo que tiene que ver mucho, como decís vos, con la especialización de los procesos.
Ajá, Para que te des una idea, nuestra planta tiene dos pisos. Un claro. piso es el piso de procesamiento de plásticos y bioplásticos y otro Ujú, piso es el área alimenticia. Entonces, claro, claro. Sí, sí o sí, son dos plantas en una, digamos. exactamente. Entonces, Claro. es algo que cuando se lo planteas a todos te dicen, no, vos estás loco, ¿cómo vas a estar inyectando bioplástico y por otro lado Ujú, elaborando alimentos? No es algo fácil, pero bueno, nosotros veníamos junto con mi socio también con desarrollo de procesos en multinacionales, por lo cual, si bien no es fácil de hacer, tampoco es imposible. ujú, ujú. Usted tiene la planta en Villalynch. Así es, ya Villalín está a 15 cuadras de San Martín y General Sí, Paz. sí, sí, sí. Y digo, ahí hacen todo, digamos, toda la fabricación o traen algunas partes importadas, digo, ¿cómo es la estructura productiva del negocio? Mira, en lo que son los productos nuestros importados Ujú, muy poco, para lo que poco. son complementos, cápsulas, para lo que es Ujú, café, café prácticamente no se produce en Argentina, recién claro, ahora están haciendo sí, unas pruebas en el norte, por lo cual café es 99% importado, ¿no? claro. Acá lo que Usted, se hace es al café verde que uno trae de origen es activarle toda la parte de sabores y de aromas, que ujú. lo único que se hace es se tuesta con aire caliente, no se le agrega nada. Entonces es como un punto clave la compra del producto, que eso hace que después se pueda lograr un buen café tostado. Ujú. Y la materia prima esa la traen desde dónde? ¿Desde Colombia, me imagino? ¿O hay? Nosotros, nosotros importamos de Colombia, de Brasil, de Perú y de Bolivia. Ajá, Traemos ajá. directamente para tener toda la trazabilidad desde las fincas, desde el origen del café. Ujú, ujú. ¿Y cómo es la forma que comercializan el producto? ¿Le están dando mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la pata online o son más tradicionales, van a los puntos de venta? Contanos un poco cómo se estructura la comercialización. Mira, para mí el canal online es importantísimo, no por la Ujú, tendencia que hay hoy, que está en crecimiento y que fue sí, uno de los canales menos castigados, sino porque del momento cero nosotros vendemos online. ajá, Cuando empezó la pandemia y toda la gente estaba viendo a ver de hacer una web o vender por WhatsApp, nosotros ya hacía 3 años que vendíamos tanto por Mercado Libre como por la tienda ujú, nuestra. Entonces, es un canal que es muy sano para la empresa porque día a día da flujo de caja. Es un sí, canal que es muy sano para el desarrollo de productos porque tenés de cara al consumidor directo, entonces podés ir sobre la experiencia, qué no valora, qué se puede claro, mejorar, y sobre eso después trasladás al resto de los canales. Por lo cual para mí claro. es importantísimo el canal ese para el desarrollo del negocio y para el desarrollo de la empresa. Los otros canales, te más, digamos, tiendas físicas, te sirven un poco también para el contacto directo con el cliente, saber a lo mejor qué le gusta, qué no le gusta, cuál es la tendencia, un poco también sirven para eso, ¿no? Los otros sirven para eso, sirven para estar también, porque no puedes Claro. estar solo en el mundo digital, Ujú, después te das vuelta y la gente consume en los locales de cercanía, consume en claro. grandes superficies, entonces tenés que estar obviamente y ahí es donde viene el volumen. Ujú, Pero, pero a mí lo más interesante del canal online, que es como una prueba piloto de todo lo que vas haciendo, todo lo que vas lanzando y después lo extrapolás a los otros canales. Nosotros tenemos comercios, tipo, pueden ser dietéticas, pueden ser cafeterías, eh, trabajamos con distribuidores de alimentos también que llevan nuestros productos a pequeños comercios de cercanía. Después tenemos una isla cafetera en el subsuelo del Abasto, en el piso cero, donde ahí están todos nuestros productos. Entonces ujú, vamos explorando claro. como distintos modelos y retroalimentando uno con el otro como para entender siempre qué es lo que más valora el cliente. ¿Cómo está hoy en día el consumo de café en la Argentina? Siempre Argentina fue un país en donde se le dio mucha importancia al café. Hoy estamos, digamos, bien posicionados en ese sentido. Mira, el consumo de café es muy raro en Argentina porque hay Ujú, muchas cafeterías, pero cuando vos ves la claro, métrica, aparte al ser importado es muy fácil obtener los datos, sí. está en torno a 1 kilo per cápita. Poco Ujú, más, poco menos, un año sube un poco, un año baja un poco, por eso viene bastante estable el consumo este de un se kilo per mantiene. cápita. Ujú, Sí, lo que sí está pasando desde los últimos años que está subiendo un poco el valor medio, ¿no?
claro, esta tendencia de salir del café torrado hace claro. que los cafés sean de mejor calidad. La tendencia del café de especialidad, te puedo asegurar que la materia prima es muchísimo más cara que cualquier café comercial tostado, entonces hace que Ujú. te suba el valor por promedio. Si bien no está subiendo el consumo per cápita, lo que sí está subiendo es el valor promedio del consumo del Sí, café. la calidad y también la forma de cómo se consume hoy el café, ¿no? Digo, pensar hace 50 años atrás los cafés de barrio, cómo, digo, eso le está dejando paso a, bueno, las nuevas tiendas y las nuevas formas de consumir café. Totalmente. Lo que pasa es que Ujú. mucha gente todavía interpreta el café como una cosa, como un cierre de un proceso gastronómico, o un Ujú. cierre de una persona en un comercio, Sí, un y en encuentro, realidad es una experiencia más, ¿no? Yo claro. siempre lo digo, en algún comercio que tiene un café que no está bueno, y fue el último sabor que se llevaron de tu local. Ujú, Y si no estaba bueno, le va a durar un rato en la boca ese sabor que no le gustó. ujú, ujú. Entonces, está evolucionando mucho eso y está evolucionando mucho el consumo en los hogares y el conocimiento del consumidor. Cada vez sabe más del café, de los procesos, de los métodos, de cómo prepararlo. Entonces, Ujú, hay usuarios más formados y empiezan a elegir ellos qué es lo que quieren. ujú. Cristian, para ir cerrando, y esto Sí, sin ánimo, digamos, de que des una opinión política, y me gusta preguntárselo un poco a los emprendedores, digo, en este año y medio, un poco más de nuevo gobierno, ¿estás viendo algunos cambios en cuanto a esto que decíamos, todo lo que tiene que ver con la estructura comercial, la relación con los proveedores, las compras? Digo, estás viendo que eso se está flexibilizando, se está agilizando, y además, digo, aprovecho para también preguntarte cómo ves hoy en día lo que tiene que ver con el consumo, digo, teniendo en cuenta un poco el día a día que vos tenés en la empresa. dale, mira, te cuento. Hay cosas que están un poco más simples. Es Ujú. como que estamos en una transición de simplificar algunas cosas que todavía no fueron simplificadas del todo. Te doy un Ajá, ejemplo. sí, Si yo voy a traer un contenedor de café de Centroamérica y tengo que hacer un pago anticipado, si no, no hay forma de que me liberen la carga. O si ujú, traes algún insumo de China, que es el otro gran productor de insumos sí, fuera de café, si no pagas el 100% de la mercadería, es raro que te carguen el no, no contenedor. te lo bajan. Por Ujú, lo cual todavía hay cosas que, si bien están un poco más fáciles, tenés que seguir recurriendo a o alguna financiación externa o alguna claro. forma de que se haga el proveedor del capital para que siga avanzando eso. Y eso Por tiene que otro, ver con la confianza que tiene o la desconfianza en realidad que tiene el vendedor hoy todavía en el país, digo, en el mercado argentino en general. mira, por un lado tenés eso, que hay veces le Mm, puedes pagar, hay veces no le puedes pagar, hay veces le pedís claro, que te espere, hay veces le rogás que te venda, y después sí, tiene que ver con que el café está en su valor como commodity, a nivel mundo está en su valor más alto de los últimos 50 años. claro, Entonces claro. me dicen, che, Cristian, todo bien, ¿por qué te voy a vender a vos si a mí me adelantaron el valor de 3 contenedores para que por favor le venda a Arabia? Y Claro. la verdad que no tenemos muchas herramientas Sí, para sí, salir a sí. hacer un buen producto más allá de algún que otro proveedor que confía en los proyectos y nos va permitiendo traer producto acá. Claro, 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 claro. Y después hay Y, otra realidad, hay cosas que sí están buenas y hay otras que hay que cuidar un poco, pues en definitiva tenemos que seguir trabajando acá, la gente tiene sí. que seguir teniendo cosas para hacer, tiene que tener un empleo para todos los días. Ujú. No se resuelve solo trayendo cosas, de la misma forma que los empresarios tenemos que ser lo más eficientes posibles, Claro, sí, 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 sí. porque la Bueno, incidencia de la mano de obra es alta. claro. Y ahí viene la otra parte que te preguntaba, digo, ¿cómo ves el consumo? Digo, ¿estás viendo que hay una cierta recuperación o todavía crees que es Mira, muy lento había, todo? había mejorado un poco, después se Ujú. planchó, junio y julio está bastante abajo. Sí. La verdad que todavía cuesta verlo. Algún canal como el Ujú. digital lo ves un poco mejor, tal vez está vinculado a que parte del consumo migra de la cafetería al hogar, Claro. entonces un poco también para cuidar los gastos.
pero Sí. la verdad que el consumo está bastante tibio. La verdad Sí, que está, por ser esta época del año, que es claro, la pues es época donde más demanda de café hay. claro, una época, digamos, temporada alta, le podemos decir Exactamente, para el café, ¿no? Claro, claro, sí. claro. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto, muy, muy interesante todo lo que nos contaste y te mandamos un saludo y seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar. Muchísimas gracias y un abrazo grande para todos ustedes. Un abrazo grande. Fue Cristian Faraoni, creador de Cafetino. Ecomedio.